¿Por qué hablamos de los eventos? Porque recuerden que Génesis es el principio. Y trato de recalcar algunas cosas que donde se dan primeramente. Por ejemplo, la ciencia habla de que antropológicamente la familia a través de la evolución comenzó a habitar en cavernas y eran cavernícolas, eran gente que no tenía cultura, no tenía civilización. Entonces el hombre primate fue primeramente, que a eso viene primate, un recolector de fruta. Después de ser recolector de frutas, le llaman el hombre erectus. Cuando ya se enderezó, se incorporó para no agarrar las frutas del suelo, sino alcanzar la fruta de los árboles. Entonces eso les vino enderezando la columna, la curva que tenía en la columna. Entonces a eso le llaman a ellos la evolución. Entonces vino y el hombre comenzó a agarrar la fruta de los árboles. Después vino el proceso del hombre Homo sapiens, y el Homo sapiens es el hombre ya pensante que comenzó a trabajar el metal, comenzó a trabajar, a cazar, a vivir de la caza, a comer carne, a cazar y a pescar y a trabajar la tierra. A eso se le conoce como el hombre Homo sapiens, hombre pensante. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, vamos a ver que eso es lo que dice la historia, la ciencia, la antropología, que estudia, antropo viene de hombre, logía, estudio de la humanidad, ¿verdad? De ahí donde desprende la etimología de la palabra antropología. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ver cómo aparece eso aquí en la Biblia, si encaja o no encaja. Pero aquí vamos a ver que lo primero que dice del hombre y la mujer cuando salen del Edén, del huerto, algunos piensan que esto se dio dentro del huerto, pero sale, digamos, el primer versículo se dio dentro del huerto y el efecto de la familia se dio fuera del huerto. Porque otros dicen que Adán conoció a Eva dentro del huerto y que ahí ya le habían nacido los niños. Y hasta que llegaron a hombre fue cuando fueron expulsados todos ellos. ¿Por qué? Porque dice que Adán le había dicho a ella que ella iba a ser madre de todos los vivientes. Eso aparece en el versos 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Javá o Eva, por cuanto ella sería madre de todo viviente. ¿Ve? Entonces, otros dicen que fue fuera, pues, cuestiones de meses o de años. Lo que quiero compartirles en esta noche es los eventos que se dieron. En principio tenemos el término conoció. ¿Qué entendemos por conocer? Porque a diferencia de nuestro idioma, conocer es que le presenten a alguien, ¿verdad? Yo conozco a esa persona, pero aquí conocer es un término que se conoce como eufemismo. Eufemismo es una herramienta literaria, oiga bien, es una herramienta literaria para expresar o dar a conocer de manera suave o decorosas ideas cuya recta y franca expresión serían duras o malsonantes. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, mi querido hermano, el eufemismo usa palabras suaves, para dar a conocer o entender palabras que pueden resultar muy fuertes o muy sonantes. Entonces, a eso se le conoce como eufemismo. Pero entonces, ¿qué significa la palabra conoció? Bueno, para muchos, es la relación sexual entre un hombre
y una mujer. Entonces, aquí nos dice que ellos tuvieron intimidad, Adán y Eva, en primer lugar. Entonces, miramos que tuvieron intimidad. ¿Por qué hacemos esa aclaración? Porque el eufemismo o la intimidad se da desde el Génesis, y desde el Génesis se utiliza este eufemismo, ¿verdad? Y esta palabra aparece en Mateo, cuando dice que José, busquen ahí en Mateo, creo que es capítulo 2, al final, conoció a María después que ella hubo dado a luz. ¿Alguien me ayuda con el texto? Saquen sus Biblias, desempólvenla. Tu Biblia, abrila, andad de adorno, llavero. Estamos en estudio. Creo que al final del capítulo 2, porque dice que no, José conoció a María hasta que ella dio a luz. Pero usted le dice eso, ahí va, ¿dónde está? ¿Lo tenés? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir ahí? Si era su mujer, tenía que despacharse. ¿Pero cuándo? Hasta después que ella hubo dado a luz a Jesús. Tuvo intimidad José con María. Usted le dice eso a un amigo católico, y más de aquellos que son religiosos, porque para ellos, es verdad, María estuvo embarazada, dio a luz, pero quedó virgen, y siguió virgen, y murió virgen, y no tuvo más hijos, porque no leen la Biblia, solo escuchan la tradición de lo que se les ha dicho. Pero la Biblia dice que Jesús tuvo hermano. La Biblia dice que María tuvo un marido que se llamaba José, y aún hacen referencia que creían, según se creía, Jesús era hijo de José. ¿Ve? Entonces, ahí, hermanos, podemos ver que María, después de que parió, perdió la virginidad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición, toda varón o criatura que abriera matriz, así dice, matriz de la mujer. Si era varón, se te presentaba a los 8 días, y si era mujer, si era niña, ¿cuántos días? 40 días. 40 días. Le presento esto porque nosotros tenemos que conocer los términos bíblicos y manejar esa información. Y entonces, ¿por qué se conoció? Es una figura literaria, una herramienta literaria que se ocupa para no dar a conocer palabras fuertes. Hay muchos eufemismos dentro de la Biblia, muchos eufemismos. Entonces, hermanos, eso lo podemos ver en principio. En segundo lugar, dice la Escritura, el verso 1, conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín, y dijo, adquirí varón por parte de Elohim, o por parte de Dios. Cuando yo les diga Elohim, ya saben que es Dios, ¿verdad? Y volvió a dar a luz. Ese término, volvió a dar a luz, no dice y volvió a conocer, sino que volvió a dar a luz. Eran mellizos. ¿Cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos? Ya la saben ustedes, las mujeres. ¿Cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos? Bien. Parece que me va a ir bien ahora porque les voy a cobrar cara esta enseñanza. Los mellizos se forman de 2 espermas y 2 óvulos diferentes que se fecundan en bolsas diferentes. Esos son mellizos. A la misma vez son 2 bolsas. ¿Cómo le llaman a la bolsa?
¿Mm? ¿Ah? Eso, placenta. ¿Ah? 2 bolsas, y son 2 espermas que logran cruzar las barreras, las paredes ahí que bloquean, y se logran pegar. Porque una vez miré un video que salen los pobres, miren, y son cantidades que van corriendo a ver quién es el primero, y el primero que cruza la barrera, ahí pegó y ahí se quedó. Pero si logran cruzar 2, se llaman, y se agarran de 2 óvulos diferentes, se llaman mellizos. ¿Cuándo entonces es que son gemelos? Cuando los 2 se fecundan, un óvulo se divide entre 2 y se forman en una misma bolsa. ¿Ah? Ya van aprendiendo. Esto se llama ciencias naturales o biología. Hermanos, aparentemente ellos no eran gemelos, sino porque dice claramente, y volvió a dar a luz, volvió a parir. Claro, venían en bolsas diferentes, como el caso de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ¿qué eran? ¿Mellizos o gemelos? ¿Qué eran? ¿Mellizos o gemelos? ¿Ah? Mellizos, gemelos. ¿Por qué? Porque primero uno sacó la mano y en lo que el otro saca la mano, el otro saca el pie, ¿verdad? Entonces venían en la misma bolsa. Por deducción, gemelo. Porque no dio a luz otra vez, sino que venían peleando desde el vientre a ver quién salía primero. Ya tienen otra información más. Estamos viendo ¿qué dijimos, hermana Rosa? Los eventos de la primera población o la primera familia. Que no se les olvide. Una vez que conocemos, dice que Abel, ¿cuál fue el oficio de Abel? Era pastor de ovejas. ¿Cuál fue el oficio de Caín? Labrador de la tierra. Bien, dice que andando el tiempo, sucedió que Caín, andando el tiempo. Cuando dice andando el tiempo, se aplica este término al cumplimiento de un evento. El cumplimiento de un evento. ¿Y cuál era el evento? Vamos a ver. Dice, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Síganme ahí en la lectura, porque ahí sí, en esta versión que me gusta leerles, está más claro cuál fue en sí el problema entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Dice que andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. ¿Cómo dice ahí en la versión de la Biblia de ustedes? ¿Cómo dice? Ve, ahí es diferente. Porque dice, trajo de la tierra una ofrenda. Y no era solamente una ofrenda. Porque una ofrenda se entiende como algo también, hermano, espontáneo, ¿va? Algo espontáneo que no está como una obligación o como una regla. Sino que aquí dice que trajo un sacrificio. Un sacrificio. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Oiga bien, ¿qué hizo ahí Abel? Trajo, dice, lo primero. Es decir, si ustedes recuerdan, por eso les digo los primeros eventos de las poblaciones, porque muchas cosas de que se practicaron aquí en el Génesis, después, con el pasar del tiempo, cuando ya Dios
traslada al pueblo de Israel por medio del desierto, Dios le da algunas leyes. Pero esas leyes, muchas de esas ya eran una práctica. Ya eran una práctica como una costumbre o como una tradición, pero no como una ley. Y miramos aquí que Abel, dice, primero trajo de los jovencitos. Cuando se demanda en Levíticos, la ofrenda dice que tenía que ser de 1 año el cordero, de los primeros. Jovencito, tierno, pichón, como decimos nosotros. De los rebaños. Aquí dice que era rebaño. Y de la grosura de ellos, la grosura era como era la ofrenda grata cuando se quemaba la grasa. Y en Levítico nosotros miramos, hermanos, que lo que se quemaba era la grasa y la víscera. Y cuando eso se quemaba llegaba como un olor grato a Jehová. ¿Entendemos eso? Entonces miremos que el sacrificio de Levítico es solo como una institución de legalidad, pero que ya se venía practicando ¿desde dónde? Desde las primeras poblaciones. ¿Entendemos eso? Y dice, hermanos, una vez yo le estuve hablando, cuando le estuve hablando en Juan, creo que era que Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, en la predica de los domingos, habló de que cuando miró al Cordero de Dios, entonces nosotros yo le enseñaba que aquí este era el Cordero como un tipo, pero no era el Cordero de Dios, sino como un tipo del Cordero de Dios. Entonces, hermanos, miramos que Abel dice dio su ofrenda. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? El problema de la ofrenda, si uno dio verduras y el otro dio carne, cualquiera hubiera dicho hagamos una sopa o hagamos un asado, sino que se trataba, oiga bien, de orden. Dios desde el principio ha establecido el orden. Dios todo lo que creó, lo creó en orden, al punto que los planetas se mueven en una forma elíptica en un periodo de tiempo ordenado, a una distancia ordenada, que no puede ni alejarse ni acercarse demasiado. Y como es elíptico, por eso es que en estas partes del tiempo hace mucho calor, porque vamos por la parte más angosta de la elipsis, y en la parte que hace invierno frío es cuando estamos en la parte más alejada del sol, en los extremos de la elipsis, porque no es circular. Hermanos, Dios todo lo hizo debidamente ordenado. No nos podemos alejar 1 grado del sol, 1 grado, porque nos congelamos. No nos podemos acercar 1 grado al sol porque nos cocinamos, nos quemamos. Todo Dios lo hizo ordenado desde el principio con las primeras poblaciones. Hermano, no es lo que el hombre quiera, es lo que Dios ya estableció. Dios ha establecido un orden. Y ese orden viene desde el principio de las primeras familias, cómo Dios quiere que nos acerquemos a Él, cómo Dios quiere que le honremos, cómo Dios quiere que le ofrezcamos sacrificio, que le demos sacrificio u ofrenda. No es como yo quiera, no es cuando yo quiera, es cuando Dios dice y a como Dios dice, porque esto no sucedió cuando se le antojó a cada uno, sino que miramos que dice andando el tiempo, había un tiempo determinado para llegar a aquel evento. Esta misma ofrenda es la que se pudo haber instituido, si no mal recuerdo, en el mes sexto, en la fiesta de la expiación de los judíos, y creo que se daba como para en octubre o noviembre, por ahí esa fiesta. Por ahí era, hermano Mario, usted que dio ese estudio.
Octubre, noviembre, la fiesta de expiación, que es donde se sacrificaba un cordero por los pecados del pueblo y un cordero por los pecados del sacerdote que oficiaba aquella ceremonia. Una vez al año. Entonces, pero miramos aquí que dice, andando el tiempo, parece que se hacía una vez al año. Y vamos a seguir leyendo. Dice, y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué aceptó una y por qué no aceptó la otra? Pregunto, de acuerdo a sus experiencias de estudio bíblico o de lectura bíblica, ¿por qué cree usted que no la aceptó? A ver, ¿quién me puede ayudar? Uno por uno, no se me agrupen. No los puedo entender a todos a la misma vez. Uh-huh. Pero ¿cómo sabían lo que era agradable y no era agradable para Dios? No, digamos, yo, en el caso mío, ¿cómo sabía yo lo que tenía que ofrendar a Dios y por qué tenía que ofrendarlo a Dios? ¿Cómo saber lo que quería Dios? Ya Dios sabía que era malo. Por eso no le aceptó la ofrenda. Hay cosas, hermano, que nosotros, gracias hermano, hay cosas que nosotros tomamos a la ligera y no seguimos un patrón bíblico. Oigan bien, ¿saben por qué no aceptó Dios esa ofrenda? ¿Qué fue lo que yo le enseñé con el caso de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo Dios para cubrir el pecado de Adán y de Eva? Tuvo que haber matado, haber sacrificado un cordero para haber hecho, porque dice que le hizo túnica de pieles de animal. Dice la palabra que, según implícitamente, ellos conocían que la ofrenda por la culpa del pecado era un sacrificio de un animal. No era lo que a mí se me ocurra. No es lo que a mí se me ocurra. Es lo que Dios ya había establecido. ¿Me entienden? Cuando ellos pecaron, Dios les enseña cómo Él va a cubrir, cómo Él va a manifestar su justicia, porque Dios los vistió de su justicia, pero la justicia o la ira de Dios no cayó sobre ellos directamente, lo hizo responsable de sus acciones, pero la ira de Dios cayó sobre el animalito, que fue el que murió para cubrir la culpabilidad, para cubrir los pecados o cubrir la vergüenza de Adán y Eva. ¿Me entienden? Lo mismo pasó con Jesucristo. Jesucristo recibió la ira de Dios para que nosotros con su justicia fuéramos vestidos. Y dice en una parte, y no hallados desnudos. Es decir, fuéramos vestidos de la justicia de Dios. Eso aparece en Romanos capítulo 3, versos 24 y 25. Es correcto. El problema de Caín fue la actitud.
La actitud que presentó ante Dios, manifestando así su temperamento y su personalidad. Mire bien, mis amados hermanos, cuando nosotros, ¿por qué le hago énfasis en esto? Porque a veces nosotros, hermanos, hacemos cosas consciente o inconscientemente, sin darnos cuenta de la consecuencia que podamos conllevar con aquellas acciones que hacemos. Nos parece que Dios está obligado a recibir lo que nosotros le querramos dar. Le parece que Dios está obligado a recibirnos cuando nosotros se lo querramos dar. Y yo siempre he dicho una cosa, más en relación al evangelio contemporáneo de hoy en día. El evangelio contemporáneo, hoy estaba visitando una hermana que andaba haciendo un mandado y enfrente había aparecido un ayuno. Y estaba una mujer predicando a grito partido, estaban como 4 apenas en ahí, pero ella estaba a grito partido con todo el parlante, queriendo imitar a Yesenia Ten con sus palabras de motivaciones. Y al punto que se quedó sin decir nada porque se le olvidó toda la oratoria y comenzó a dar libertad, decía ella. Suelten la lengua, suelta, así decía, suelten la lengua, suéltela, suelta. Y comenzaron aquellas cosas terribles que ustedes ya han escuchado. Hablar de la baba, no sé por qué hablan de la baba tanto. Una cosa, hermano, es lo que a mí me gusta, oiga bien, otra cosa es lo que Dios demanda. A mí me puede gustar, hermano, bueno, hagamos noche de película para atraer a los jóvenes. Hagamos fiesta o una noche de trajes y vénganse disfrazados. O hagamos algo fuera extraordinario, fuera de lo que es correcto, para animarlos, para motivarlos, para romper el hielo, para salir de la rutina, para salir de la religiosidad. Hagamos cosas. Hermano, no es lo que a mí me guste, no es lo que a usted le guste, es lo que Dios demanda en su palabra. ¿Me está entendiendo? Por eso es que a nosotros los bautistas, y por eso me quedé yo con los bautistas, porque ustedes saben, yo comencé una iglesia pentecostal y me salí de ahí, gracias a Dios que me sacó de ahí y me trajo al camino de los bautistas, porque yo estudiaba mi Biblia y yo sabía que habían cosas que no eran propias de la Biblia, pero Dios tiene su tiempo y su manera de tratar. No me gustaba estudiar la Biblia. Entonces Caín sabía cuál era la ofrenda. Les voy a seguir leyendo para que ustedes lo miren. En el verso 6 dice, verso 5, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda, y se enojó Caín en gran manera. ¿Qué está mostrando ahí Caín? Su actitud para con Dios. Está demostrando cuál es su personalidad, y de su personalidad está mostrando su carácter. Era una persona de ira, creo que le llaman iracundo. Y decayó su semblante. Verso 6, síganme la lectura. Y dijo Adonai Elohim a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enoja esto? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Verso 7. Si ofrendaras, aquí dice, correctamente, signo de interrogación, ¿no serías acepto? He aquí, la ofrenda por el pecado aún está a la puerta anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. ¿Se da cuenta? Caín lo hizo no porque no supiera, sino porque él quería hacer lo que él quería, no lo que Dios había demandado. Porque aquí le está diciendo claramente, si ofrendaras correctamente, no sería acepto. Es decir, si tú hubieras hecho lo correcto, también tu ofrenda hubiera sido acepta, tú también hubieras sido acepto. Eso es lo que le dijo.
He aquí, y todavía le da la oportunidad, he aquí la ofrenda por el pecado, aún está a la puerta anhelándote. Ahí está, todavía puedes restituirte, todavía puedes corregirte, todavía puedes enmendar el error que cometiste. Y tú puedes beneficiarte de ella. ¿Cómo es beneficiarse de ella? ¿Qué era la ofrenda? La ofrenda era el sacrificio para que Dios me limpiara de mis pecados. ¿Cuál es el beneficio de que yo crea en Jesucristo? Que Dios muere, Jesucristo muere por mí para darme perdón de pecado, salvación del infierno y vida eterna. En 3 palabras sencillas, 3 oraciones sencillas. Correcto. Y le está diciendo claramente, por eso les traigo esta Biblia que es, les decía, la versión más fidedigna del hebreo, porque en la Reina Valera no se comprende mucho. Al menos a mí me cuesta comprender bien lo que Dios le está diciendo ahí, pero aquí lo dice en un lenguaje más claro. Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado. Quiere decir que todavía le está diciendo, ahí tenés un cordero. Todavía podés hacer la ofrenda por el pecado. Y te puedes beneficiar de ella para que sea perdonado tu pecado. Entonces, hermano, el problema de la ofrenda fue la actitud que presentó Caín ante Dios, manifestando así su temperamento y su personalidad. ¿Ah? Correcto. Sí, pero esa desobediencia, ¿cómo le pudiera decir? La desobediencia yo considero que es el efecto de una causa primaria. La desobediencia es el efecto de una causa primaria. Es decir, antes de la desobediencia había algo que lo conllevó a desobedecer. Y eso que lo conllevó a desobedecer era su actitud, su personalidad, lo que él era. Entonces, lo que yo soy es lo que voy a reflejar y voy a demostrar con mis acciones. Es correcto. Entonces, cuando usted me da lo que usted quiere, usted ya hizo la desobediencia. Pero ¿dónde nace? ¿De dónde viene? Desde adentro. ¿Entienden? Por eso, hermanos, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual. El hermano Rieder ha estado insistiendo en el evangelismo. El hermano Rieder ha estado insistiendo en la asistencia de los cultos. El hermano Rieder ha estado insistiendo con los maestros en la fidelidad de la santidad. Y me alegra, hermanos, que hayan hermanos con esa pasión por la iglesia, con esa preocupación por la iglesia. Porque en lo que a mí respecta, el martes que el hermano predicó, yo le pedí al hermano predicar y dar los anuncios porque sentí en mi corazón sentarme ahí a escuchar como uno de ustedes. Sentarme ahí a escuchar igual como uno de ustedes. Y créame que estuve buscando unos versículos ahí que me estaban ayudando a entender. Y estaba prestando atención al hermano acerca de la santidad. Creo que a algunos ya se les olvidó lo que el hermano estuvo enseñando, la necesidad de la santidad en la vida del cristiano. Y predicó en Primera de Pedro capítulo 1 y parte del capítulo 2 y decía: ser santo porque yo soy santo. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces, hermanos, les voy a decir esto así rapidito. Quizás ustedes, y el hermano hizo mención, tal vez yo los aburro o les resulta incómodo cuando yo les estoy puntualizando algo en su vida, si están dejando de asistir regularmente. Últimamente hay varios hermanos que se están ausentando, que eran fieles, oiga bien, a los cultos, y ahora se han estado ausentando.
Si vienen un día, no vienen otro. Antes habían hermanos, todavía el único hermano, déjeme decir, bueno, y la hermana después que me dijo que no había venido, pero hasta que no había venido. Pero el único hermano que me dice cuando no va a venir, hermano Rider. Pastor, no voy a poder llegar. Bueno, y Mario que me dijo, hermano, que estaba enfermo el niño. No voy a poder llegar. Y no me lo dice, no el día, sino 2, 3, 4 días con anticipación, porque él tiene su programa. Pero aquí, hermanos, la mayoría que ustedes miran que olímpicamente se pierden ni saludes le dejan a uno. ¿Y saben por qué? Porque todavía no han entendido quién es Dios y cuál es nuestra relación con Dios y cómo debe ser nuestra relación con Dios. ¿Les parece, hermano, que esto es una religiosidad? ¿Les parece que es, y lo toman así? Mire, vive Dios, que varios de los hermanos de aquí toman los cultos como un pasatiempo. ¿Saben por qué? Porque solo pasa el tiempo. Pero en la vida de ellos, las prédicas no producen ningún cambio, ninguna transformación. Entonces solo vinieron a cumplir, en venir, pero más nada. Y cuando quieren, no cuando pueden, cuando quieren. Porque de poder pudiéramos todos los días, la iglesia primitiva se reunía todos los días. Cuando yo me congregaba con mi esposa, los cultos eran de lunes a lunes. De lunes a lunes. Es más, los domingos, habían domingos que se hacían 3 cultos. Matutino, el culto dominical y el culto de la tarde. ¿Saben cuánto éramos en membresía? 6, 7 hermanos. Y así pasamos como por 2 años. 6, 7 hermanos. Porque se predicaba igual que aquí. Hermano, era crudo para decir las cosas. Crudo. Y hermano, ahí nos ayudó a formar el carácter. Pero ahí íbamos 7. Y no nos aburríamos. No, los mismos 7 nos íbamos a ver las caras de lunes a lunes. Porque los lunes eran cultos de hogar. En los hogares. De los 7 hermanos que éramos 3 familias. Hermanos, aquí pues son 3 cultos y entre menos se hacen, menos vienen. Yo les aseguro que si suspendemos el culto del martes y lo dejamos sábado, domingo, jueves y domingo, los que vienen jueves no vienen el domingo. Y los que vienen domingo no vienen jueves. ¿Verdad? Entonces no se trata de los cultos, sino que se trata de nuestras actitudes que tenemos para con Dios. La actitud que nosotros tenemos para con esta iglesia. El hermano ha estado puntualizando que oremos por los hermanos que no miramos. Pues yo me puse a orar, he estado hablando con algunos hermanos, he estado llamando a algunos hermanos. Volví a llamar a la hermana Dori, a Odali, para ver qué pasa. Llamé a otra hermana, la que vino el domingo, que esa se nos había ausentado del grupo de estudio, al hermano Bonilla. He estado buscando también cómo hacer mi trabajo, hermanos, porque realmente, les soy sincero, a veces no, te digo, estarlos llamando si ya somos viejos. Usted no va a trabajar 2 días, hermano, no lo van a estar llamando. Va de viaje, pero como aquí no los puedo correr, el que me voy a correr soy yo. Sí, entonces hacemos lo que queremos y a como queremos. Y no debería ser así. Tenemos un ejemplo de Caín. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Se los voy a ser sincero. Las consecuencias. En nuestros hogares conflictos, en nuestros matrimonios conflictos, en nuestra vida espiritual, raquitismo espiritual, nos sentimos más atraídos, más inclinados, más identificados con el mundo que con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos amando más al mundo que las cosas de Dios. Y el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios.
Entonces miramos que realmente estamos llevando solo una religiosidad. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Cumplió con un rito religioso. Y vamos a seguir estudiando, no crea que ya terminamos, no vamos ni a la mitad. Hermanos, la ofrenda por el pecado desde el inicio fue un sacrificio. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Desde un inicio, ¿con quién inició? Con ellos. No fue con ellos, fue con Adán y con Eva. Hubo un derramamiento de sangre para redimir el pecado de Adán y de Eva. Vamos a ver también, hermanos, que a través de estos, vamos a adelantar un poquito y después vamos a ver un cuadro. También en esta, porque estamos viendo los acontecimientos de las primeras poblaciones o las primeras familias, se da el inicio de los actos de violencia y de muerte por asesinato. Miramos que Caín comenzó y se da el primer crimen, el primer asesinato atroz con alevosía y ventaja en los términos legales. Alevosía porque ya venía premeditado y ventaja porque ya iba armado, y Caín ya tenía fabricado desde el momento que le dijo vamos al campo, ya tenía cómo planificado, ya tenía rayado el cuadro, como dicen uno, de lo que él iba a hacer. Y Abel era humilde, sencillo, sin malicia en su mente y en su corazón, y entonces fue llevado al camino de la muerte. Pero después miramos, hermanos, que también se da inicio a la violencia por asesinatos cuando miramos en los últimos versículos. Dice en el versos 21, y el nombre de su hermano era Jubal, inventor de salterio y la cítara, y Sila, y Tobel fue herrero, fundidor del bronce y del hierro, y la hermana de Tobel fue Naama. Y dijo Lamet a sus mujeres, Ada y Sila. Miramos ahí el primer acto de poligamia. Poligamia quiere decir matrimonio múltiple, ¿verdad? Dad oído a mis palabras. Por un hombre, pues a un hombre maté por mi herida. Pues a un hombre maté por mi herida. Y a un muchacho por mi contusión, por un golpe. Porque 7 veces se ha tomado venganzas de Caín, pero de Lamed 70 veces 7. Había una rivalidad, había una violencia entre la familia, la descendencia de Caín y la descendencia de Set, que lo vamos a ver hasta el siguiente capítulo donde nace Set, pero aquí se antepone de que había una rivalidad. Dice que Lamed mató a un hombre de un golpe y a otro muchacho lo mató, pues a un hombre maté por mi herida y por mi contusión, de un golpe a un muchacho, 2 muertes. Y dice que Caín fue vengado 7 veces. Había venganza, había maldad, había violencia. Y que Lamed, si lo mataban a Lamed, que él había vengado a Caín, entonces Lamed, por su descendencia, tenía que ser vengado por toda la eternidad, porque 70 veces 7 es un número indeterminado. Es decir, tenía que ser vengado por todas las generaciones venideras. Esto era terrible. Ahí es donde miramos los primeros conflictos en las primeras poblaciones, las primeras muertes, los primeros actos
de violencia. Quiero hacerle una distinción. Le llaman contraste. Un contraste, hermanos, entre Caín y Abel. Contraste. Contraste. Entre, ahora vamos a ver aquí, Caín y Abel. Caín representa la religiosidad del hombre. Oiga bien, Caín representa, a los que van anotando, porque son varios contrastes, Caín representa la religiosidad. ¿Por qué decimos religiosidad? Abel representa la verdad o la obediencia a la verdad. Esto lo miramos en los dos actos de sacrificio. Representa la religiosidad del hombre, hacer y dar lo que uno quiere cuando uno quiere, a lo que al hombre se le ocurra, lo que al hombre le parezca. En cambio, Abel representa la obediencia a la verdad. Me guste o no me guste, tengo que hacerlo. Me parezca o no me parezca, tengo que hacerlo porque es la obediencia a la verdad. ¿Cuántas verdades hay? ¿Ah? ¿Cuántas verdades hay? Una. Jesús dijo, yo soy la verdad. Vamos, y usted se puede identificar a quién está siguiendo. Representa la obstinación del hombre. ¿Sabe qué es la obstinación? ¿Ah? ¿Qué es la obstinación? Aquí tenemos Génesis 4:3 y aquí tenemos Génesis 4:4. ¿Alguien me dice qué entiende por la obstinación del hombre? Es correcto. La terquedad. Abel representa la humildad. La humildad. Dios dijo, hagan esto. Él dijo, sí, yo lo hago. El otro le dijo a Dios, ¿todavía tenés? No lo quiso hacer. Está a la puerta de tu corazón, va a ser acepto, te va a beneficiar de ella. No me interesa. A veces actuamos de esa manera ligera. Caín representa la rebelión del hombre. Mire cuántas cosas. Representa
La rebelión. ¿Contra quién se rebeló? Contra Dios. Porque Dios le dijo, todavía puedes beneficiarte. Abel representa la persecución por causa de la fe. La persecución por causa de la fe. Por causa de creer. Mire, hermano, yo le estoy compartiendo esto porque yo me puse a analizar, a estudiar esto. Esto no lo he sacado de ningún libro, sino que yo me puse a ver este contraste, porque aquí está representado prácticamente, ahí van a ver los dos linajes de la humanidad hoy en día. El linaje de Dios y el linaje del maligno. Representa los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y nosotros debemos de ver y analizar a la luz de esto cómo está nuestro proceder, cómo está nuestro corazón. Porque dice que representa la rebelión. La rebelión es rebelarse, es negarse a hacer algo que Dios está demandando hacer. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha rebelado? ¿Nos hemos rebelado contra Dios? Va, casi siempre. Por no decir diario, cuando no vienen a los cultos, cuando no vienen a evangelizar, porque hay una orden. Cuando hay Santa Cena y no toma la Santa Cena, hay otra orden. Cuando Dios le dice que ama y no ama, hay muchas cosas. Congréguense y no se congregan. Uno se rebela porque cree, es que el pastor, que yo qué, si yo no he escrito la Biblia. Ni les dije que le escribieran. Es que el pastor que molesta con esto de leer la Biblia. Yo no. Esto lo podemos ver el 4:6. Por si quieren, ¿verdad? Ir leyendo en su Biblia. 4, obstinación. 4:8. Para que miren que está extraído de la Biblia. 4:8. Y puede, si alguien me busca primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12, rápido y veloz. Caín representa la maldición. En el hombre. La maldición del hombre, no, del hombre. ¿Ya lo tienen? Y ahí, hermano, nadie. Sí, ya léala. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, ¿Y por qué razón? causa del todo, porque su obra era mala y la de su hermano justa. Eso se llama persecución. Jesús dijo, y seréis perseguidos de ciudad en ciudad. Dijo Pablo, creo que difícilmente todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Tenés ese texto, Mario? Que dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución.
por causa de la obra de Abel, fue que Caín lo persiguió, tuvo, como alguien dijo, envidia, le tuvo envidia, y esa envidia despertó un odio de venganza contra su propio hermano. Un odio de venganza. Y pareciera esto cosa de ¿cómo le dijera? De novela, pero se da. Hermanos, hace unos años yo miré en las noticias, tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, de alguien que tenía un taller de mecánica. Y en el taller tenían una fosa donde ponen los vehículos para hacerle los cambios de aceite. Y el hijo ahí enterró a su papá, a su madrastra y a su hermana para quedarse con la propiedad. He visto cómo también se han matado entre hermanos por la herencia. Me he dado cuenta de muchos casos, las bandidencias que se hacen unos a otros por causa de lo material. Entonces nosotros miramos que Caín representa la rebelión del hombre, pero Abel representa la persecución por causa de la fe. Por causa de la fe, usted puede ser mal visto. Si usted es cristiano, a mí me ha pasado, en lugares donde he trabajado, gente que le pone el ojo y sin causa alguna, la gente dice, me cae mal ese. Hasta en la cuadra o en el trabajo, ese me cae mal. Es que se la da, es que se la da de hermanito, es que se la da de esto. Y le hacen bandidencia a uno, lo queman con el jefe, se expresan mal de usted, hasta inventan cosas de usted para arruinar su testimonio, arruinar su imagen, arruinar su credibilidad, para hacerlo quedar en mal. Eso se llama persecución por causa de la fe. Eso creo que lo hemos vivido algunos cuando gente maliciosa, maldosa, hijas de Caín, hijas del demonio, hacen bandidencia. Dice que el número 5, vamos a ver si nos da chance, hermanos, me dan tiempo, solo faltan 2. Representa las obras de maldad. La maldición del hombre representa, aquí vamos, representa odio y venganza. En la Biblia hay otros hermanos que hayan manifestado esto. Háblenme de alguno de ellos. ¿Hay algunos que hayan manifestado esa expresión? Odio, venganza, rechazo. Es un odio disimulado. ¿Qué le dijo Esaú a Jacob? Tantito el viejo estira el caite y yo te paso, te vuelo la cabeza, te mato. Sí, sí le dijo. Tantito se muera mi papá, pasen los lutos y te llevo por delante. Los hermanos de José, ¿qué le expresaron? Amor. ¿Qué es lo que hicieron? Lo metieron en la cisterna y lo querían matar. Pero como uno de ellos, Rubén el mayor, no lo permitió, entonces lo vendieron como esclavo. Los hermanos de David los trataban con amor, los trataban con desprecio, porque ellos sabían que ya Samuel lo había ungido como para rey de Israel. Los hermanos de Jesús lo trataron con amor, hasta lo corrieron de la casa para que se den cuenta. Lo corrieron, él llegó a la casa y le dicen, ¿qué hace aquí? Cuando alguien quiere darse a conocer, dice, se va a manifestar al pueblo. ¿Usted qué hace aquí? Anda y manifestate allá. Lo corrieron de la casa a Jesús, sin causa alguna. ¿Por qué? Por envidia, por odio, por venganza. En cambio, Abel representa el sacrificio y la justicia. ¿Por qué? Porque miramos que en Abel, hermanos, aquí vamos a ver Hebreos
11:4. ¿Alguien me ayuda con Hebreos 11:4? Otro me ayuda con Mateo 23:35. Háganlo rápido para que ya nos vayamos. Léanlo, por favor. Por la fe haber ofrecido a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto, aún habla por él. Su sacrificio. Él expresó ¿qué? Odio y venganza. ¿Qué expresó él? Sacrificio y justicia. Dice que aún muerto, su obra dan testimonio de quién era. A ver, qué tremendo eso, ¿ah? Qué tremendo. Óigame, qué bonito es que cuando nosotros nos muramos, la gente nos extrañe y no diga gracias a Dios que se lo llevaron. Ya era hora, si estaba respirando aire ajeno, no es porque Dios tardó en llevárselo. Que la gente hable bonito de nosotros, qué lástima, es ser una buena persona. No es porque, yo he escuchado, alguien dice, ¿por qué no se mueren todos los malos y dejan a los buenos? ¿Sí? Entonces, la gente se expresa así cuando alguien tiene ha hecho una buena justicia, obra justa, que lo preceden a él. Sus obras hablan mejor que sus palabras. Sus obras dan a conocer quién era verdaderamente aquella persona. Y déjeme decirle que cuando usted se muera, su alma, su espíritu se va a ir de este mundo. Pero su memoria, su nombre va a perdurar en el corazón de aquellas personas que usted hizo un bien. Y entre más personas usted le haga un bien, más personas van a recordarlo. Y mientras usted esté presente en la mente de aquellas personas, en el recuerdo de aquellas personas, usted sigue vivo. Ausente del cuerpo, pero presente en la memoria de aquellas personas en las cuales usted pudo haber hecho una obra justa. Por eso es que Dios nos manda a hacer obras. Por eso es que Dios nos manda a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por eso es que Dios nos manda, y si ustedes miran Hebreos 11, ahí está hablando de la obra de gente que vivió hace miles de años atrás. En Hebreos 11 habla de la gente que vivió miles de años atrás, pero que hicieron buena obra y todavía estaba en la mente de todos los judíos. Qué interesante es que nosotros dejemos una huella en el camino, pero no como las de Acahualinca, que ya las borraron, ¿verdad? Sino una huella en el corazón de aquellas personas en quienes podamos hacer buena obra. Mateo 23:35, hermano. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Dice que la sangre, Dios va a demandar la sangre de todos aquellos que hicieron, a los que les practicaron injusticia. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Berequías, el que mataron dentro del templo en los tiempos de ¿cómo le llaman a esto? ¿Alguien me ayuda? En los tiempos de Macabeo, de los Macabeos. Primera Juan 3:12, alguien lo vuelve a leer, por favor, ya lo habían leído por ahí, lo vuelven a leer porque vamos a ver qué representa Caín. ¿Alguien me ayuda para que terminemos? No como Caín, que era el maligno y le asesinó a su hermano, y por razón lo asesinó porque su obra era mala y la de su hermano justa. Dice, ¿y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran.
y las de su hermano eran. Ahí podemos ver el contraste, hermanos, de Hebreos, de Caín y Abel. Y podemos ver, hermanos, que dice que la obra, y aquí está el contraste, primera de Juan, de los dos habla en primera de Juan 3:12, habla de las dos obras, la de Caín y la de ¿quién? La de Caín y la de Abel. ¿Cómo eran las obras de Caín? Entonces miramos que Caín representa la maldad sobre la tierra. Los hijos del maligno que habla Mateo capítulo 13. La simiente de la maldad. La semilla de la maldad que sembró Satanás aquí en la tierra. Y en Abel representa, hermanos, la simiente piadosa. La pregunta es, ¿en cuál de las dos se siente más cómodo usted? En el sentido, ¿cuál de las dos estoy viviendo, creyendo y practicando? Hebreos 12:24, ahí terminamos. Alguien me pone Hebreos 12:24 rápido y veloz. A mí me aflige que como que tuvieran artritis en los dedos. ¿Qué dice? Y a Jesús, a mediador del nuevo pacto y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de aquí. Imagine a quién comparan la sangre de Jesús. Está hablando en Hebreos. ¿Sabe cuántos años pasó desde Abel hasta Hebreos? Casi 4.000 años. Desde Abel hasta Hebreo, cuando se escribe Hebreos, habían 4.000 años. Pero en esos 4.000 años todavía se menciona el testimonio de Abel. Todavía se compara aún con el sacrificio de justicia de Jesús. Hay algunos comentaristas, algunos teólogos que incluso ponen a Abel como un tipo de Jesucristo, como un tipo de Jesucristo. No como el tipo, como uno de los tipos de Jesucristo. Hermanos, este contraste nos ayuda a hacer la distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesús dijo, por sus frutos se conoce el árbol, y por sus frutos ustedes van a ser conocidos, porque no puedo estar aquí en esta característica de un linaje piadoso dando frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. Y no puedo estar aquí pensando que puedo llegar a hacer esto, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos. Una persona que, por eso es que si nosotros éramos por naturaleza de este linaje, oiga bien, por eso necesitamos nacer de nuevo, en un nuevo linaje, en una nueva personalidad, en una nueva identidad, en un nuevo árbol nuevo y bueno que dé frutos nuevos y de frutos buenos. Amén. Pensemos en esto, lo que hizo Caín, por lo cual desagradó a Dios. Su rebelión, su soberbia, su terquedad, su religiosidad. Hermanos, y si usted considera que en algún momento ha participado de ello, yo lo invito de corazón a que se vuelva a Dios de todo corazón, así como Dios le dijo a Caín, ahí tienes la ofrenda por el pecado. Todavía estás a tiempo y puedes beneficiarte de ella. Todavía nosotros estamos a tiempo de restaurar nuestra relación con Dios. Todavía estamos a tiempo de mejorar nuestra relación con Dios y no seguir viviendo en soberbia. Amén.